Bien, bienvenidos a esta sesión de Alcius. Estamos aquí viendo, Alcius está compuesto por 3 módulos, cada módulo tiene 10 sesiones y el día de hoy vamos a ver la sesión número 5 que habla de vicios y virtudes. Es importante recordar que en la sesión número anterior, la sesión número 4, perdón, vimos que uno de los conocimientos más importantes es el conocimiento de sí mismos. Para los que se preguntan, aquí dice en griego gnosis auton, que significa conócete a ti mismo. Y vimos que los romanos también hablaba de la importancia de conocerse, aceptarse y superarse. Entonces es importante conocernos, saber cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras cualidades, aceptarnos así como somos, pero trabajar para cada día ser mejores. Hoy está de moda, diríamos, la mejor versión de uno mismo, que para los católicos es la santidad, que es ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de qué es la virtud, vamos a hablar de las virtudes cardinales, las virtudes teologales, vamos a identificar los distintos vicios que podemos tener en nuestra vida y manos a la obra. La idea es ponernos a trabajar para superarnos. Bien, la virtud. En el siglo IV a.C., Platón decía que la virtud era la armonía del alma regida por la razón. Si recuerdan, en la sesión número 3 veíamos que teníamos una analogía de unos lobos que guiaban un trineo y veíamos que era importante que el primer lobo fuera la fe, porque nos ayuda a vencer muchas dificultades. Pero en su defecto, y el segundo lobo debería ser la inteligencia, porque cuando la razón guía nuestra vida iluminada por la fe, podemos vivir de manera virtuosa. Aristóteles, en el siglo IV, más o menos pocos años después, hablaba de un hábito adquirido, que consiste en término medio entre dos extremos. Entonces ellos hablan de la mediocridad áurea, que la mejor traducción sería el término medio de oro. No es mediocridad de ser mediocre, sino que toda virtud está en el centro entre dos defectos. Por ejemplo, ser valiente, y aquí en Venezuela es una virtud que hace falta, está en el centro entre una persona cobarde y entre una persona temeraria. Entonces, surgen dificultades en el país y uno tiene dos opciones. El cobarde muere 1000 veces. De hecho, todos los días están muriendo continuamente porque no sabe qué hacer, se paraliza, trunca su vida esperando que suceda algo, que no suceda algo, y se desespera. Y el temerario es el que sale, échenme al león, y también se puede estrellar. Entonces la virtud está en el centro. Por ejemplo, con la virtud de la sinceridad, probablemente todos han tenido la experiencia que llegue su novia o una muchacha y le diga, mira, ¿qué te parece este vestido? Y de repente tú piensas y dices, es lo más horrible que te has puesto en tu vida. Si se lo dices de esa manera, no estás siendo sincero, estás siendo imprudente. Si le dices, ese vestido es precioso, estás engañándola. Entonces ahí hay que pedir luz al Espíritu Santo para decir la palabra correcta. ¿Cómo será asertivo en este caso? Si toda virtud está en el centro entre dos defectos. Bien, por eso. Luego, San Agustín, 8 siglos después, dice que la virtud es el orden del amor. Es el camino que conduce a la verdadera felicidad. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante que el amor, la caridad, es la forma de todas las virtudes. Santo Tomás nos da una definición maravillosa, hábito operativo bueno. Entonces, a través de la repetición de actos, yo formo hábitos. Si es un hábito operativo y es bueno, lo llamamos virtud. Si es un hábito operativo malo, lo llamamos vicio. Entonces, ¿qué sucede? Que en la medida que yo repito un acto, voy formando hábitos y vamos a ver que los hábitos hacen al que lo posee bueno y sus obras buenas, y además nos ayuda a obrar fácilmente y con gusto. Por lo menos cuando éramos niños nos ayudaron a formar el hábito de cepillarnos los dientes, y probablemente uno sale en la mañana y si te preguntan no sabes si te lo cepillaste, lo más seguro es que sí te lo cepillaste, pero como lo hacemos automático, nos sale natural. Si una persona hace el hábito de tender la cama, ya ni siquiera de repente ve, la cama ya está tendida y ya ni siquiera se acuerda, se hace bien, se hace fácil, se hace con gusto. Entonces así son todos los hábitos. En el Catecismo de la Iglesia Católica, y cada vez que vean estas siglas así, hablan del catecismo y este es el número del catecismo, define la virtud como una disposición habitual y firme para hacer el bien. Bien, entonces, ¿qué pasa? Existen las virtudes cardinales. ¿Qué son las virtudes cardinales? Son las virtudes de las cuales proceden todas las demás. O sea, toda virtud humana tiene su raíz en una de estas 4 virtudes cardinales.
Para los romanos, en latín, cardine significa bisagra. Entonces, las 4 virtudes cardinales son la bisagra donde giran todas las demás virtudes humanas. Si han estado en Madrid, habrán visto la montaña del Valle de los Caídos. Esta cruz tiene 80 metros de envergadura, 20 metros de ancho, 80 metros de alto, 20 metros de envergadura. Ahí estuvimos, por cierto. Bueno, y vamos a ver otra de las razones. Aquí abajo están los 4 evangelistas y aquí el autor presentó las virtudes cardinales y las representó como hombres. Cuando le preguntaron por qué las representó como hombres, él dijo que rara vez una mujer encarna estas virtudes en su vida, que no estoy de acuerdo con él. Pero bueno, es una de las razones más por las que quieren demoler el Valle de los Caídos. Bueno, comencemos con la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es sumamente importante, de hecho la llaman auriga virtutum. El auriga es el que conduce una carroza, entonces es la que conduce todas las demás virtudes. Si la virtud está en el centro entre 2 extremos, la prudencia es la que nos ayuda a discernir cuál es ese centro, para no salirnos. Es la que nos ayuda a elegir los medios rectos para llegar a nuestro fin. La virtud, estas son representaciones clásicas de las virtudes, se suele representar con el espejo, por eso mismo de conocerse a sí mismo, y con la serpiente. El mismo Cristo nos dijo que teníamos que ser mansos como palomas, pero sagaces como serpientes. Y vamos a ver maneras para crecer en la virtud de la prudencia. Bueno, estudiar el Evangelio y el Catecismo nos ayuda a informarnos de cuáles son los criterios de Cristo. Reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. En la primera sesión había un reto que era todas las noches hacer un examen de conciencia, que es dedicar por lo menos 5 minutos, poner el reloj, bloquear todo lo demás y estar 5 minutos con Dios. Entonces, primero es ponernos en la presencia de Dios, se le pide luz para ver las cosas, para ver nuestro día como Él lo ve. Después, viendo nuestro día, agradecer todas las maravillas, todos los dones que hemos recibido. Y luego ver, bueno, Señor, ¿estás orgulloso de mí? ¿Cómo me fue el día de hoy? Y entonces ver en qué cosas fallamos para tomar una determinación, pedir perdón y decir, bueno, mañana vamos a hacer una cosa que me va a ayudar a ser mejor. Y elegir una cosa muy concreta. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que todas las noches hace su examen de conciencia bien hecho y reflexiona sobre los errores que cometió, puede mejorar y puede crecer en la prudencia. De repente decir, bueno, en este acto, en estas circunstancias, hubiera sido mejor que actuara de esta manera. Entonces pido perdón y bueno, la próxima vez trataré de actuar de esa manera. Entonces es sumamente útil. La prudencia también se fortalece cuando escuchamos a personas virtuosas. Por eso la confesión frecuente es tan importante. La Iglesia siempre ha recomendado por lo menos una vez al mes, en el Reino Christi, siempre hemos hablado de cada 15 días, si uno comete un pecado mortal el mismo día o al día siguiente. Pero si pasan 15 días sin cometer pecado mortal, el confesarse nos ayuda a formar una conciencia más delicada, se recibe una gracia especial de Dios para poder mejorar y también recibimos muchas veces consejos que de verdad nos ayudan a avanzar. La dirección espiritual también ayuda mucho. Bien, vamos con la virtud de la justicia. Si les pregunto cuál es la definición de justicia, ¿qué dirían una definición de justicia? Bien, podría ser. Hay muchas personas que dirían hoy día, si uno les pregunta, justicia es tratar a todos por igual. Y esa es la máxima injusticia. La definición de justicia, según el catecismo, es constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Entonces, se suele representar con la balanza y cosas que nos pueden ayudar a ser justos. Por ejemplo, la confesión nuevamente nos ayuda a conocer cuando hemos sido injustos y a reparar el daño que hemos hecho. Cumplir las obligaciones familiares, laborales y sociales con fidelidad y puntualidad. Y bueno, es una virtud central en la Biblia. De hecho, en la Biblia cada vez que dicen justo, otra manera sería decir santo. Vemos el episodio de San José, cuando se da cuenta que la Virgen María está embarazada, nos dice el Evangelio que él, como era un hombre justo, decidió repudiarla en secreto, porque si él la denunciaba públicamente le iban a apedrear. Pero como era un hombre justo, decidió repudiarla en secreto, y esa noche el ángel se le apareció y le dice, mira, no temas, y entonces decide embarcarse en la misión que Dios tenía para él. Bien, la virtud de la fortaleza también es sumamente importante en este país, en estas circunstancias que vivimos. Nos ayuda a
ante las dificultades, tener firmeza y constancia en la búsqueda del bien. Y nos ayuda a resistir las tentaciones y superar los obstáculos. Se representa con una columna que nos ayuda para crecer en la virtud de la fortaleza, por ejemplo, el entrenamiento físico. Porque, ¿qué pasa? Todas las virtudes están relacionadas en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, si yo crezco en la fortaleza a través de un entrenamiento físico, es una manera buena para crecer en esta virtud, y en otros elementos de mi vida, si ya tengo esa virtud, me va a ayudar a permanecer firme ante las dificultades y ante las tentaciones. Otra manera, evitar las quejas. O sea, no hay nada más dañino que las quejas estériles. Por lo menos con los niños, de repente un niño decía, bueno, tengo hambre, y tú, bueno, no le vas a decir, ay, qué tonto eres, tal. No, bueno, reconoces lo que él siente. Mira, yo también tengo hambre, no tienes empatía. Qué bueno que dentro de una hora vamos a tener que comer, cuando hay gente que no tiene que comer. Entonces, o por ejemplo, si estás aquí en el auditorio y sientes frío, y en lugar de quejarte, qué fastidio, qué frío hace, no, tú piensas, bueno, si yo siento frío, probablemente los otros también. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Es una manera completamente distinta de ver la vida. Otra manera que nos ayuda muchísimo para crecer en la fortaleza es contemplar los sufrimientos de Cristo. Porque si uno llega de verdad, ay, que me pasó esto, qué grave, y uno se pone enfrente de Cristo crucificado, que lo azotaron, coronaron de espinas, y ahí está clavado en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno dice, bueno, ¿cómo? O sea, ¿de qué me quejo? Me duele la cabeza y él tiene la corona de espinas. No, es que caminé mucho y me duelen los pies. Tiene los pies traspasados. Entonces, contemplar la cruz de Cristo nos puede ayudar a darle un valor al sufrimiento y a las dificultades que tengamos en la vida. Es necesaria no solo para el martirio, sino para cada día soportar las injusticias, callar cuando se es provocado, seguir amando cuando se es herido. De los 12 apóstoles, 11 murieron mártires. El único que no murió martirizado fue San Juan Evangelista, que en algún momento lo trataron de martirizar, lo echaron en una olla con aceite hirviendo y él se paró de la olla y se salió. Pero, sin embargo, cuando se celebra su fiesta, el sacerdote se viste de rojo, se le considera mártir y es el martirio de la vida diaria. Entonces, sí, en la vida diaria, mientras estemos en este valle de lágrimas va a haber sufrimiento. En la medida que tengamos la virtud de la fortaleza, nos mantendremos firmes. Bien, cuarta virtud cardinal, la virtud de, sí, pero, la virtud de la templanza. Entonces, la templanza nos ayuda a moderar la atracción que tenemos hacia los placeres. ¿Qué pasa? Dios nos creó y todo lo que existe son criaturas divinas. Todas las personas son criaturas divinas, todas las cosas, nuestros dones, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todas son criaturas. Entonces, la virtud de la templanza nos ayuda a aprovechar las criaturas tanto cuanto me ayudan al fin. Entonces, incluso los placeres tienen una finalidad. Los placeres en sí mismos son buenos. Nos ayudan a realizar actos que son buenos cuando es de una manera ordenada. Si uso los placeres de manera desordenada, me hago daño yo y le hago daño a los demás. Entonces, la virtud de la templanza me ayuda a poner ese justo medio en aprovechar todos los placeres que Dios me da en la vida de manera ordenada. Ayuda a elegir los placeres y a procurarlos de manera equilibrada. Sí. Efectivamente. Se suele representar con la copa y la jarra. Dicen que en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene hambre y se sienta a comer, uno puede ver si tiene virtud de la templanza o no. Entonces, ¿qué medios nos pueden ayudar a crecer en la virtud de la templanza? Por un lado, la mortificación voluntaria, que no está de moda hoy día. Las mortificaciones son muy provechosas cuando se hacen con prudencia. Entonces, por eso ayuda también a hablar con el director espiritual. Por ejemplo, privarnos de cualquier cosa que sea buena de manera esporádica ayuda mucho. Cuando nos privamos de alguna cosa buena de manera prolongada, llega el momento que hacemos el hábito y ya no nos hace falta. Pero bueno, por ejemplo, el tema de bañarse con agua fría. Oye, si una vez a la semana uno se lo plantea, bueno, los viernes Cristo murió en la cruz, yo todos los viernes me voy a tratar de bañar con agua fría para ofrecerlo, para crecer en la templanza, en muchas virtudes, bueno, te va a ir bien, no te vas a enfermar. Ahora, si estás en el páramo y están a 12 grados y te bañas con agua fría, altas probabilidades de fracaso.
Entonces, por eso hace falta prudencia, la prudencia para poner el justo medio. Pero, por ejemplo, si estás sentado en la mesa y te provoca ponerle sal a la comida y tú dices, bueno, hoy no se lo voy a poder pedir, o sea, hoy no le voy a poner sal y lo voy a ofrecer por esta intención o para crecer en la virtud de la templanza, bien, no le pones sal, es perfecto, es incluso hasta más saludable. Y bueno, lo haces esporádicamente, nadie se tiene que dar cuenta y te ayuda a crecer en las virtudes. Otra manera, la moderación en los bienes materiales, en la tecnología, en la bebida, en la comida. Por lo menos los medios, los teléfonos, hoy día es un reto a la templanza constantemente. El tener medios que me ayudan a medirme cómo estoy comportándome. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo antes de acostarme a dormir dejo el teléfono fuera de la habitación. Entonces, bueno, todos esos son medios que nos ayudan a crecer en la virtud de la templanza. El objetivo de la vida virtuosa es ser semejante a Dios. Y la templanza nos ayuda a ordenar nuestros deseos y nos hace más libres para amar y servir. Bien, entonces ya vimos las 4 virtudes cardinales, vamos a ver las virtudes teologales. Las virtudes teologales son sustancialmente diferentes de las virtudes cardinales, porque las virtudes teologales son un don de Dios. Yo las virtudes cardinales y las virtudes humanas, a través de repetición de actos, puedo crecer en ellas. Las virtudes teologales no. Las virtudes teologales se nos dan con el bautizo, se perfeccionan en la confirmación y cuando yo hago actos virtuosos me puedo predisponer a que Dios me dé la gracia para crecer en esas virtudes. Pero yo por mis propias cuentas no puedo crecer. Ahora, ¿qué pasa? Las virtudes teologales nos abren al infinito. Dios nos podía haber creado para que nuestra felicidad se colmara con alguna cosa material. En lo que yo me compre este teléfono, voy a ser plenamente feliz y no necesito nada más. Pues Dios, que no es mezquino, sino que cuando hace las cosas no las hace en abundancia, Él quería que nosotros fuéramos capaces de tener una felicidad como la que Él tiene. Y para poder tener una felicidad como la que Él tiene, Él hace trampa y nos regala estas virtudes teologales, que son unos dones que nos abren al infinito. Entonces, vamos a ver las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Bien, un primer obstáculo con las virtudes es que las palabras, por ejemplo, la palabra fe, la podemos usar de muchas maneras y no todas significan lo mismo. Cuando yo hablo de la fe como virtud teologal, estoy hablando de la fe como un don de Dios. Cuando una persona está viendo la vino tinto y dice, mano, tengo fe, no está hablando de la fe teologal. Porque la fe teologal es creer en Dios y todo lo que Él nos ha revelado a través de la Santa Iglesia. Entonces, la fe nos ayuda, nos ilumina la inteligencia, nos ilumina la voluntad y nos ayuda a seguir el plan de Dios en nuestra vida. Se suele representar con la cruz. ¿Qué nos ayuda para crecer en la fe? Por un lado, estudiar la revelación, las Sagradas Escrituras, el Magisterio, la tradición. Todo esto nos ayuda a crecer en la fe. Luego también estudiar el testimonio de creyentes. Por eso nos ayuda mucho ver películas de santos, leer biografías de santos. Porque, bueno, si uno ve a un Carlos Acutis, que a sus 14 años lo canonizaron, y de repente uno dice, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces eso te puede motivar y te puede como espolear a decir, yo quiero también ser así. Y te puede ayudar a pedir con más insistencia esa virtud para que Dios te la conceda. Superar el racionalismo y el materialismo. Casi siempre todo lo que termina en ismo es malo. Entonces el racionalismo es tratar de, yo solo creo lo que yo puedo ver, lo que yo puedo tocar, eso está mal. O el materialismo, solo existe la materia. Son 2 graves errores a los que tenemos que sobreponernos. Y otro medio privilegiado es llevar la fe a los demás. Por eso las misiones son tan importantes. Porque la fe crece en la medida que yo también la llevo a los demás. Entonces si yo digo, bueno, yo ya he ido de misiones 20 veces, ya etapa superada, no. O sea, al contrario. Si ya he ido de misiones muchas veces, bueno, yo debería tomar liderazgo y sacar más misiones para que más personas puedan participar, para poder hacerle bien a más personas. La fe es un don de Dios. Cuando hacemos actos contra la fe podemos llegar a perderla. Una muchacha de Landes hace muchos años fueron de retiro y había una muchacha en el salón que era la atea del salón y entonces, bueno, pero quiso ir al retiro y estaba en el retiro y la segunda noche estaban cenando y de repente, ¿dónde está la muchacha? No la encuentran y cuando llegan a la capilla la encuentran de rodilla ante el Santísimo gritando, ¿por qué no puedo creer? ¿Por qué no puedo creer? ¿Por qué no puedo creer? Porque ella veía a sus amigas que eran tan felices y decía, bueno, ¿y por qué yo no? Entonces, bueno, había matado el don de la fe, entonces, bueno, a través de mucha oración logró recuperar el don de la fe. Bien, la esperanza teologal es tener
confianza en Dios, aspirar a el reino de los cielos y a la vida eterna, porque Dios nos los ha prometido. Entonces, cuando tenemos esperanza teologal, tenemos confianza en Dios y eso nos ayuda a mantener la calma, a estar tranquilos, a pesar de las dificultades, seguir luchando y seguir adelante. Entonces, la esperanza teologal también es un don de Dios, se representa con el ancla, no como un ancla que nos ancla para que no se mueva el barco, sino todo lo contrario, es un ancla que se lanza al cielo y que nos mantiene ahí anclados a la roca firme que es Cristo. Y entonces pueden venir tempestades, pueden venir ríos, pueden venir, y yo me mantengo firme porque yo sé en quién creo. Yo sé quién me prometió que cuida por mí y yo tengo esa confianza. ¿Qué nos ayuda a crecer en la esperanza? Nuevamente el examen de conciencia de la noche. Si yo dedico todas las noches un tiempo a dar gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que me ha dado el día de hoy, bueno, ¿por qué voy a desesperarme? Si yo sé que Dios me cuida, que Dios me protege. Por eso le decía que los santos tienen que tener buena memoria, porque si yo me acuerdo de todas las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, bueno, en el momento de dificultad, en los momentos de problemas, me ayuda. Por ejemplo, el libro de Job fue un libro que fue construido porque los judíos estaban pasándola muy mal y la pregunta era, bueno, si nosotros nos estamos portando bien y estamos rezando, ¿por qué la estamos pasando mal? Y en el libro de Job, Job repite muchas veces, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Entonces es una lección. Cultivar la virtud, la visión sobrenatural de la vida, acompañar a otros en su dolor. En México y en varios lugares hay un apostolado que se llama tanatología, que se trata de acompañar a las personas a morir bien, en cierto sentido. Y los testimonios son preciosos, porque en la medida que nosotros acompañamos a una persona en el dolor, muchas de esas personas reciben iluminaciones muy especiales y el tener esos testimonios nos ayudan a nosotros a crecer en esa confianza en Dios. Bien, y la tercera y la más importante de las tres virtudes teologales es la caridad. Entonces la caridad es Dios que hace trampa y nos quita nuestro corazón de piedra y nos pone en un corazón de fuego para amar como Él ama. Entonces la caridad como virtud teologal nos ayuda a amar como Dios ama, amarlo a Él y amar a los demás. Cuando Cristo nos dice amen a sus enemigos, eso no se puede lograr sin la virtud de la caridad. Y eso es un don de Dios. Se representa con el corazón. Y todas las virtudes están inspiradas por la caridad, es la forma de todas las virtudes. Entonces, en la medida que una persona crece en la caridad, está automáticamente creciendo en todas las demás virtudes. Volviendo con el tema de la sinceridad, cuando una persona ama de verdad, no va a ser imprudente, porque sabe que al ser imprudente está haciendo daño al amado. Entonces, ni tampoco lo va a engañar. Entonces, la caridad es la forma de todas las virtudes y nos eleva a esa perfección sobrenatural que no vamos a poder alcanzar nunca solos y que por la gracia de Dios podemos ir acercándonos a. ¿Qué nos ayuda a crecer en las virtudes teologales? En la virtud de la caridad. Ejercitar las obras de misericordia corporales y espirituales, que son 7 y 7. En la medida que las ejercito, y ahí se las dejo de memoria si no se las saben, nos ayuda a crecer en la caridad sobrenatural. El servir en oculto también es muy útil. Y el ofrecer con frecuencia pequeños gestos de amor. En las relaciones de pareja se recomienda mucho esos constantes y frecuentes gestos de amor, y con Dios más todavía, deberíamos tenerlos. Es muy hermoso porque el hombre y la mujer son muy diferentes. Por ejemplo, un hombre puede durante un año estar ahorrando para comprarle un carro a su esposa, y cuando llega el día del aniversario le compra el carro, y él está feliz porque dice, bueno, ese carro vale 1000 puntos. Me he ganado 1000 puntos, pero las mujeres cuentan diferente. Las mujeres, cada cosa vale un punto. Entonces, si le dio el carro, vale un punto. Si al día siguiente le da una flor, vale un punto. Entonces, ella lo que recuerda es que en los últimos 8 meses no le ha dado nada. Entonces, lleva 0. Y cuando llega el carro, bueno, eso es 1. Y al día siguiente vale otro 1. Entonces, es muy hermoso entender esas diferencias entre el hombre y la mujer porque nos ayuda también a relacionarnos con Dios y ver que Dios también, estos gestos pequeños, nos ayudan a nosotros en primer lugar a crecer en el amor. Bien, vimos las virtudes cardinales, las virtudes teologales. Vimos que las virtudes son el centro entre dos extremos. Las virtudes cardinales son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas las virtudes humanas están arraigadas, parten de estas 4 virtudes. Y las virtudes teologales nos abren al infinito y son la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, ¿qué sucede?
que en nuestra vida nosotros lamentablemente muchas veces desarrollamos vicios. Entonces, ¿qué sucede? Está este libro que se llama Vicios y Virtudes, que se los estoy poniendo completo, de verdad vale toda la pena del mundo, y este libro nos ayuda a conocernos, a aceptarnos y también trabajar para superarnos. Aquí, por ejemplo, él identifica muchas manifestaciones de nuestros pecados, de nuestros defectos, y la idea es ver las raíces de esas manifestaciones para podernos poner a trabajar en la raíz, porque si nos quedamos trabajando en las ramas es mucho más difícil. En cambio, si vamos directo a la raíz, vamos a avanzar con mucha más facilidad. Todo esto está, las láminas se las estoy pasando completas en un archivo PDF. Aquí están, bueno, los pecados capitales y un poco más, y muchas manifestaciones. Entonces, ¿qué sucede? En este libro yo les estoy pasando también un resumen donde está cada uno de los vicios principales y hay como un examen de cada vicio, tiene 10 preguntas. Entonces es muy útil agarrar ese cuestionario, ir vicio por vicio y ver cuántos puntos sacas del 1 al 10. ¿Para qué sirve esto? Bueno, porque una vez que identificas cuáles son los vicios que tienes más arraigados, es elegir uno y ponerse a trabajar. En el libro de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, dice que si cada año corrigiéramos un vicio, en poco tiempo seríamos perfectos. Tengo ese libro en digital, lo puedo enviar aquí. También vale toda la pena del mundo. Bien, manos a la obra. Entonces, a la medida que yo identifico cuál es el vicio que domina en mi vida, puedo buscar entonces la virtud opuesta, ponerme a trabajar, y es una manera muy provechosa para crecer. Hace como 15 años, un psicólogo en Roma nos llegó bien contento y nos dijo: les tengo buenas noticias, los psicólogos han descubierto las virtudes. Entonces vimos que 400 años antes de Cristo, Platón hablaba, Aristóteles y toda esta gente hablaba de las virtudes. Bueno, ellos las acaban de descubrir. ¿Y qué sucede? Que gracias a Dios hay muchas corrientes actuales en psicología que la terapia que hacen es identificar cuál es el defecto dominante de la persona y le motivan a trabajar en la virtud contraria. Y están logrando muchísimos resultados. Entonces, ahí les dejo de tarea, bueno, una vez que uno identifica cuáles son las manifestaciones de nuestros vicios, la idea es ver cuál es la virtud que necesito trabajar y ponerse manos a la obra. Un medio que ayuda mucho es el programa de reforma de vida. También les estoy dejando un archivo que habla del programa de reforma de vida y explica cómo hacerlo. Entonces, suele tener 5 cosas que nos ayudan mucho. Primero, un ideal. Y ayuda mucho encarnar esa virtud en Cristo y tomarlo como ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, me doy cuenta que soy un soberbio de cuidado y hay manifestaciones, no sé, por ejemplo, la impaciencia es una manifestación de la soberbia por lo general, entonces yo digo, bueno, vamos a ver de todo el Nuevo Testamento qué momento en la vida de Cristo me inspira más el crecer en la humildad. Por ejemplo, cuando Cristo lo están juzgando, está en la casa de Caifás, y entonces llega un soldado y le golpea la cara, que por el manto de Turín sabemos que le fractura el pómulo, y Cristo se voltea y le dice: si algo he dicho mal, dime qué fue, y si no, ¿por qué me pegas? Entonces, oye, ¿nosotros tenemos esa humildad? Probablemente no. Entonces, bueno, yo quiero ser humilde como Cristo en ese pasaje. Entonces, luego un lema, un eslogan de vida, algo que me mueva. Por ejemplo, los papas suelen tener su escudo papal y suelen tener un lema. El lema del Papa San Juan Pablo II era Totus Tuus, que está basado en un libro que se llama La verdadera devoción de María y significa todo tuyo soy Jesús por manos de María. Por eso tiene la M de María en su escudo, la cruz, el azul de la Virgen María. El lema del Papa Francisco era Miserando atque eligendo. Es un pasaje donde Cristo llama a San Mateo y dice: y Cristo lo miró con misericordia y lo llamó. Entonces, para el Papa Francisco eso era algo que movía su vida. Y para el Papa León es in illo uno unum. En aquel que es uno, nosotros también somos uno. Entonces, el tener un eslogan, alguna frase, puede ser una ejaculatoria, algo que me mueva, me motiva y me ilumina. Luego ayuda a ver, después de haber hecho ese examen, cuál es nuestro defecto dominante y algunas manifestaciones más frecuentes de ese defecto dominante. Luego, entonces, medios generales, la oración y el sacrificio. Bueno, ¿qué elementos de oración voy a poner en mi horario, en mi día,
para que me ayude a conquistar esa virtud que quiero conquistar y algunos sacrificios que pueda hacer en la semana para ese fin. Y el plan de acción, ponerme 2 o 3 medios concretos que voy a poder hacer todos los días que me van a ir ayudando a crecer en esa virtud. Por ejemplo, si me doy cuenta que tengo un grave problema con la puntualidad, entonces, bueno, voy a ponerme medios, voy a poner el reloj 15 minutos antes, voy a tratar de llegar 5 minutos antes a o 10 minutos antes. Entonces me pongo medios y voy trabajando. Y quizás tenga que trabajarlo toda la vida, pero si lo hago con orden y lo hago en oración, en algún tiempo seguramente voy mejorando. Entonces tienen que ser medios exigentes, medibles y alcanzables. Bien, este triángulo es sumamente importante y puede iluminar mucho. Entonces dice que ¿cuál es el clima favorable para la virtud? Bueno, 3 cosas. Primero, supervivencia. O sea, si yo no aseguro este círculo, no voy a poder llegar a ninguna parte. Cuando nosotros salimos de prácticas apostólicas, nos dijeron un consejo que se me quedó, que si tú quieres vivir bien, tienes que comer bien, dormir bien y rezar bien. Si tú comes bien, duermes bien y rezas bien, vas a avanzar en la vida. Si no, no vas a poder avanzar. Luego, es importante trabajar o estudiar, dependiendo de o las dos cosas, pero dependiendo de nuestro estado de vida, el deporte y la lectura para crecer en la vida intelectual, porque si no, me quedo frenado. Esto a nivel personal. Y a nivel con los demás, el tema de la vida familiar, vida social, tener amigos, es importante, y también dedicarme a los demás. Y luego también es útil tener algún hobby. Entonces presenta este cuadrito que también nos puede servir de examen. Es algo sugerido. ¿Cuántas horas a la semana debería dedicar a estos distintos elementos? Entonces, si yo hago mi examen y veo que estoy dedicando 24 horas a la vida social, probablemente hay un desorden en mi vida. Pero si voy todas las noches, bueno, en Inglaterra iban de discoteca todas las noches, de 10 de la noche los estudiantes hasta las 2 de la mañana. Entonces, esos son por lo menos, o desde las 9, son 5 horas diarias, 4 días a la semana, son como 40 horas de vida social. Probablemente hay un desorden. Pero si me doy cuenta que no dedico nada a los demás, también probablemente hay un desorden, no estoy dedicando nada a la oración. Había un padre que llegaba a la casa todos los días y había un muchacho que se acababa de comprar un carro y todos los días estaba puliendo el carro, lavándole, viéndole los cauchos, tal. Y algún día el padre pasó y le dijo, bueno, yo espero que cuides tu alma como estás cuidando tu carro, porque si no, fracaso. Entonces, bueno, ese era el tema del día de hoy, la sesión número 5. Estamos viendo formación humana, formación espiritual, liderazgo católico. En la sesión número 7 volvemos sobre el tema de la masculinidad, no se la pierdan que está muy buena, es una de las que más me ha gustado. La sesión número 8 vamos a hablar de hábitos atómicos y son medios que nos pueden ayudar para crecer en estas virtudes también. Es verlo desde otro punto de vista y son algunos tips que nos pueden ayudar para vencer vicios y para crecer en las virtudes.